Seguimos aquí en Las Cosas Como Son y en RPP, la voz de todo el Perú. En breve ya llega Fernando Carvalho con Nada está dicho. El costo de vida durante las últimas semanas ha incrementado de manera bastante notoria. Muchas familias están sufriendo el alza en el costo de los productos de primera necesidad, además de los combustibles. Cierto, hay factores internacionales, por ejemplo, el incremento en el costo del balón de petróleo o del galón de petróleo, pero en todo caso también hay factores internos, la inestabilidad económica, el tema político también. Vamos a analizar todos estos puntos con Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía de nuestro país. Bienvenido a RPP, señor Castilla. Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. ¿A qué se debe esta situación? Habíamos hablado de factores, sí, externos, pero también internos. Pero en todo caso, ¿se puede hacer algo más de parte del gobierno para controlar esta sensación de inestabilidad económica que viene lamentablemente desbordándose durante las últimas semanas en nuestro país? Mire, es poco lo que se puede hacer porque la fuente principal, como usted bien ha dicho, es externa. Y los precios de todas las materias primas se han disparado. No solamente el precio del combustible, del petróleo, que solamente la última semana ha subido 25%, en lo que llevamos el año casi más de 50%, sino esto se ve reflejado en el precio de los fertilizantes, que llegó a picos históricos, el precio del trigo. De lo que va del año se ha incrementado casi un 40%, el precio del maíz casi un 26% en lo que lleva del año. Entonces, todo esto se ve reflejado en la canasta básica porque principalmente la mayoría es importada o tiene insumos importados. Y ante esto, ¿qué se puede hacer? El Banco Central está tratando de frenar la expectativa de una mayor inflación futura, que es su mayor temor. Hace un año se preveía que para este año la inflación del país iba a ser de 2%. Hoy día los agentes económicos prevén que va a ser el doble, 4%. Y esto ha provocado que el ente emisor incremente la tasa de interés significativamente, de 0,25 a 4%, como está en la actualidad. Y por el lado del gobierno, el gobierno puede hacer poco por el lado inflacionario. Lo que está haciendo es tratando de dar ciertos subsidios, extendiendo, por ejemplo, el fondo de precios de estabilización de los combustibles para incluir otros combustibles. Esto puede ayudar a mitigar el impacto inflacionario, pero sin duda no puede evitar que esto se refleje en el bolsillo de los peruanos y hay ciertamente un costo fiscal muy elevado, como lo dijo el ministro de Economía hace pocos días. Y precisamente ya que hablamos del tema de la inflación, Julio Velarde, el presidente del BCR, ha señalado que la inflación podría no regresar a niveles prepandemia durante la primera mitad de 2023. ¿Qué significa este anuncio en concreto para los peruanos? Bueno, que un shock que comenzó como temporal, vinculado a la pandemia, las restricciones de oferta que hubieron, se podría estar prolongando por más de 2 años, del año 20 al 21 un año y al 23 2 años e incluso más. Y esto porque hay una gran inestabilidad en los mercados internacionales y porque la inflación, cuando los agentes económicos esperan que haya una mayor inflación futura, se comienza digamos, a ver un círculo interno que comienza a nutrir presiones inflacionarias más altas. Entonces, el presidente del Banco Central tiene que dar la pauta, tiene que usar todas las herramientas que están usando, que efectivamente todo lo que está a su alcance están haciendo, pero al tratarse de un shock de esta envergadura a nivel global, verdaderamente es poco lo que puede hacer más allá de lo que ha hecho. ¿Y cuánto influye toda esta situación de inestabilidad política también, que se refleja obviamente en lo económico en nuestro país? Por ejemplo, el tema de la inversión pública que sin duda se ha venido postergando, está retrasada. Estamos ni siquiera saliendo de una emergencia sanitaria, continuamos en una emergencia sanitaria y como se diría, sobre piedras palos, ¿no? Tenemos ahora una coyuntura internacional bastante complicada. En ese sentido, ¿cuánto influye este clima político enrarecido en la situación económica de los peruanos? Mire, Jorge, yo creo que el impacto es uno de largo plazo en el sentido de que muy pocos piensan que el Perú va a poder crecer a tasas elevadas como habíamos crecido en torno al 6% cuando teníamos el precio del cobre tan alto. El Banco Central, que es optimista, piensa que vamos a crecer un poco más de 3% este año. La mayoría de analistas pensamos que va a ser en torno a 3 o por debajo de 3.
Y ante esto, obviamente, la perspectiva de un crecimiento estancado se debe a la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, y a una serie de medidas populistas que se están tomando, algunas del propio Ejecutivo, por ejemplo, este tema de prohibir o limitar la tercerización en el mercado laboral ha obligado a que el Congreso saque un proyecto de ley para derogar ese decreto supremo. Entonces vamos a estar en un tema de riesgo regulatorio elevado y inestabilidad política, que lo que hace es que paraliza ciertas decisiones de inversión. La inversión privada, de acuerdo al Banco Central, va a tener una contracción el año entrante, va a ser nula este año, y la inversión pública que podría compensar esta caída ha venido, digamos, reduciéndose en los últimos meses. Hay factores cíclicos, obviamente, temporada de lluvias en la sierra, que hace que la inversión caiga, pero si a esto se le suma el hecho de que entramos en una fase de elecciones regionales y locales y nuevas autoridades el año entrante, usualmente cae, digamos, estrepitosamente la ejecución de la inversión pública en esos niveles de gobierno, que gastan la mayoría de estos recursos. Estas partes de la inversión pública la hacen los gobiernos regionales y locales. Entonces, estamos ante una coyuntura difícil. Ya se ha amenazado recientemente que el Perú es uno de los países que puede caer en un estatus complicado de tener estanflación. ¿Qué significa eso? Estancamiento económico y alta inflación. Y salir de esa situación es muy, muy compleja una vez que se llega a ella. Entonces, acá importante es dar claridad, cosa que no están haciendo las autoridades. Uno escucha al presidente y sigue con estos discursos divisivos, ideológicos, y de precisamente, campaña. Señor Castilla, el presidente Castillo ha dicho que el alza de precios, bueno, o uno de los componentes, dice él, del alza de precios, está causado, según el mandatario, por una suerte de círculo, es la palabra que él ha utilizado, círculo que quiere vacarlo. Es decir, él aduce que efectivamente hay personas con intereses económicos que están creando toda esta suerte de sensación de inestabilidad financiera en nuestro país. ¿Cómo interpretar estas afirmaciones del presidente Castillo? No, yo creo que ahí el presidente Castillo debería escuchar más a su ministro de Economía, porque estoy seguro que el ministro Graham no le dice eso. Es una lectura política antojadiza de parte del presidente. Es lo mismo cuando se depreciaba el sol. Se pensaba que esto era una manipulación del Banco Central, los capitales externos, los bancos, para perjudicar al gobierno. Y eso es absolutamente falso, porque la inflación afecta a todos y encarece el costo del capital eventualmente si suben las tasas de interés. Eso afecta el costo de endeudamiento de las pequeñas empresas como las grandes empresas, y más bien con este lenguaje tan poco constructivo hace que las agencias calificadoras de riesgo le bajen la nota al país. ¿Y qué significa esto? Que el costo para que se financie el Estado y las empresas va a ser más elevado. Entonces creo que el presidente tiende a minimizar el impacto económico de sus declaraciones. Y no estamos pues en un momento de seguir de meterle más leña al fuego, Jorge. Eso no es posible. Y el presidente tiene que ser claro de que si bien hay móviles políticos, todo lo que él dice tiene una afectación económica a la interna y a la externa del país. Claro, claro. Y efectivamente, y en ese sentido, ¿qué es lo que debería hacer en todo caso el gobierno? No hablamos solo del ministro de Economía, porque mucho tiene que ver también el discurso que nace desde Palacio de Gobierno, ¿no? Escuchamos, por ejemplo, hoy que el presidente en un evento público al interior de nuestro país llama a los inversores. Sin embargo, continúa con un discurso confrontacional, y eso también termina haciéndole o no daño al país. Sin duda, porque ya nadie le cree al presidente. Es como si tuviéramos una esquizofrenia metida en el gobierno, ¿no? A una audiencia se le invita a invertir en el país, a apostar capital, y por otro lado en la plaza pública se asusa y se llama la división. Entonces creo que eso, no hay tal, digamos, fenómeno que se creía en el Perú, que la economía y la política van por pasillos separados. Por cuerdas separadas, se decía, ¿no? Y eso ocurrió en gran medida porque habían contrapesos a lo que la política dictaba. Pero ahora tenemos un nivel de discurso que no allana la estabilidad del marco regulatorio e incluso medidas que son populistas, como prohibir, por ejemplo, la importación
de la leche en polvo, por ejemplo, para satisfacer a un pequeño grupo de ganaderos, no tiene en mente el impacto que esto puede tener sobre los consumidores. Como un ejemplo del tipo de medidas populistas que el gobierno cree que va a llevar adelante para mejorar la vida de un segmento de peruanos, pero se olvida de un segmento enorme de peruanos que son los consumidores. Entonces yo creo que falta un poquito más de consistencia y de coherencia. Pareciera que por un oído se le sopla el ministro de Economía y por otro oído la ministra Chávez, el señor Sarrón y una serie de personajes que no tienen ni idea cómo funciona la economía, que se basa en expectativas. Y obviamente la mayor expectativa la determina el jefe de Estado. A nivel general, señor Castilla, nuestra economía sigue siendo sólida, fuerte. Durante muchísimos años hemos sido una suerte de economía ejemplar a nivel internacional. ¿Seguimos en esa situación o corremos ya el riesgo de pasar a una etapa más complicada? Más allá de los números y la inestabilidad política, a nivel general, ¿qué podemos esperar los peruanos? Mire, yo creo que la economía peruana todavía tiene fundamentos macroeconómicos sólidos. Tiene reservas internacionales, tiene un bajo nivel de endeudamiento y tiene un nivel de resiliencia muy fuerte y muchísimos proyectos de inversión, emprendimientos privados. Pero lo que se ha vuelto es una economía que es poco predecible, una economía que es muy vulnerable y que se ha precarizado. De hecho, uno de los legados más grandes de la pandemia son que tenemos un mercado de trabajo cuyos ingresos son más bajos, porque básicamente se ha informalizado o es un trabajo inadecuado. Entonces, es una economía mucho más vulnerable y si viniera otro shock externo, Dios no quiera, nos agarraría una posición de debilidad. Entonces, yo creo que ese milagro peruano que en algún momento fue la portada de los periódicos internacionales y las agencias calificadoras, creo que eso está el potencial ahí, pero depende que se tomen decisiones adecuadas y sensatas, ¿no? Acá no se pide que se avale, obviamente, una política neoliberal, ni mucho menos, sino que prime la sensatez. Proyectos de inversión pública, por ejemplo, hay 20.000 millones de soles paralizados, según Contraloría. Bueno, pues que el presidente, en lugar de asusar a la población, digamos, asucia a sus ministros, pero de verdad, no con promesas falsas, para que efectivamente ejecute inversión, al igual que concesiones. Poco se ha hecho en esta materia. Y ni hablar de los determinantes de largo plazo, la productividad, la calidad del trabajo, temas que son tan importantes para una economía como la nuestra. Entonces, creo que estamos con el riesgo de estancarnos y que sea un quinquenio perdido nuevamente, Jorge. Y eso creo que debe calar en el análisis y la evaluación del presidente, porque si no su legado va a ser uno de haber desperdiciado un momento externo positivo a nivel de los metales y sumir al país en un nivel de estancamiento y una década perdida potencialmente gracias a él. Ahora, muchas pequeñas empresas, emprendedores de nuestro país esperaban más acciones relacionadas específicamente con lo que se denomina reactivación. Esto cuando estamos ya, al menos en cifras más adecuadas a nuestra realidad en cuanto a la pandemia. ¿Estamos realmente caminando de buena manera si hablamos de reactivar nuestra pequeña economía, las micro, pequeñas empresas, a los emprendedores del país, que son finalmente quienes resultan ser el motor de la economía también, señor Castilla? Ciertamente, ¿no? El 99% del tejido empresarial nacional son micro, pequeñas y medianas empresas. Así es. Y acá, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la tercerización laboral, que ha sido una medida bastante criticada. Esto afecta justamente no a las grandes empresas, sino a aquellas pequeñas y medianas empresas que le dan servicios a las grandes empresas. Y estas muchas veces, si se ve que sus costos se encarecen o que tienen que pasar a planilla, digamos, toda su actividad, esto se hace mucho más difícil. Entonces, yo creo que ha habido proyectos interesantes de que COFI ha lanzado, fondos para emprendimiento, pero lo que se hace con una mano se deshace con la otra. Entonces, acá lo que se requiere es un poco más de consistencia. Y básicamente acá las empresas grandes no son tan afectadas, son justamente esas pequeñas unidades productivas que se ven afectadas por un incremento del salario mínimo. Quienes van a caer en la informalidad son ellas. Finalmente, si se comienza a cambiar las reglas del juego y costos que no puedan asumir, ¿quién paga el pato? Son estas empresas. Claro, y ese punto es muy importante porque algunos ciudadanos piensan que se terminan afectando con estas medidas solo las grandes empresas, ¿no? Y que no se preocupa ni el gobierno ni el Congreso por los emprendedores de quienes estábamos hablando o las micro y pequeñas empresas. Y al final estas suelen ser las más perjudicadas.
Por supuesto, y le doy un ejemplo, Jorge, cuando se quiere dar, por ejemplo, una disposición de las CTS a los trabajadores en un 100%, por ejemplo, una ley del Congreso. ¿Qué significa esto? Que se debilitan a las empresas microfinancieras, porque gran parte de su captación son los CTS que se depositan en estas entidades. ¿Y Claro. qué es lo que hacen ante esta dificultad? Suben las tasas de interés de los microcréditos y eso afecta a una cantidad enorme de pequeños emprendimientos que no van a acceder al financiamiento. Entonces, Claro. es como que contraintuitivo lo que se está haciendo, y en lugar de fortalecer este segmento, que es el más pujante y el que de verdad mueve la economía del país por su generación de empleo, finalmente lo que lo hace es precarizarlo. Y acá, digamos, no hay que inventar la rueda. Se sabe qué cosa hay que hacer, pero para que cualquier programa funcione se requiere estabilidad. Muy Y bien. eso es lo que finalmente lo que está adoleciendo este gobierno, lamentablemente. Finalmente, señor Castilla, usted ha sido en algún momento parte de un ejecutivo. ¿Cómo observa el proceso de vacancia que se va a discutir en el Pleno del Congreso este lunes 28 de marzo? ¿Cómo observa lo que está ocurriendo en el Parlamento con relación a una situación política tan delicada como la que vive nuestro país? Mire, yo creo que esto va en contra de un entorno de estabilidad política en el país. Y el país hoy día hay dudas sobre cuán gobernable es y se está tornando un país ingobernable. Entonces yo estoy tan decepcionado del gobierno como del Congreso, porque el Congreso tampoco estaba a la altura. Pareciera de que hay móviles políticos que son los que dominan tanto para el Ejecutivo como para el Congreso, y al final, si ya pues no van a vacar al presidente, bueno, que se pongan de acuerdo en una agenda mínima y gobiernen y dejen gobernar y legislen medidas que incrementen el nivel de vida de la población. Entonces, para mí me preocupa este nivel de inestabilidad y falta de predictibilidad, y obviamente estos escenarios de vacancia del presidente no ayudan. Si se va a vacar el presidente, bueno, hay una vicepresidenta que tendría que asumir obviamente las riendas del país. Pero, Jorge, acordémonos, estamos ya casi 6 años sumidos en este proceso de inestabilidad política, que lo que provoca es que se paralicen decisiones de inversión, una parálisis estatal muy severa, y esto finalmente acaba perjudicando al más pobre, al que quiere servicios, y no los puede dar porque hay una rotación enorme de funcionarios y falta de continuidad en las políticas públicas. Eso es lo que me preocupa de este proceso tan grave de falta de gobernabilidad y de inestabilidad política que vive el país. Pero acá finalmente ya, ahora sí, señor Castilla, hay una responsabilidad, en todo caso, no solo del Ejecutivo, sino también del Parlamento, ¿no? Del Congreso de la República, y no solo de este Congreso, porque estamos asistiendo a un clima de confrontación continua desde hace ya varios gobiernos. Así es, y eso refleja un problema estructural que tiene que ver con la representatividad del Congreso, que tiene que ver con esta gran fragmentación que existe y que hace muy difícil que se lleguen a consensos, y que básicamente es un reino de los caciques, Jorge. Caciques por el lado del Congreso, que tienen sus propios móviles políticos e intereses, Claro. y dentro del Ejecutivo, donde tenemos varios ejecutivos, ¿no? Tenemos el Ejecutivo pro inversión, el Ejecutivo socialista, el Ejecutivo estatista, y finalmente la gente, bien, gracias. Y la gente lo que quiere es estabilidad, trabajo, oportunidades, no dádivas, y atender los problemas serios del país que se van perdiendo y se van colando por las grietas por falta de acuerdos entre los poderes del Estado. Muy bien, señor Castilla, muchas gracias por este diálogo con RPP. Todos vamos a estar atentos a lo que ocurre en el Parlamento este lunes 28 de marzo. Gracias. Muy amable, buenas noches. Muy buenas noches, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, en diálogo con las cosas como son. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta edición del programa. Continúen con la programación de RPP. Viene Nada está dicho con Fernando Carballo. Buenas noches.